varios de ustedes seguramente le conocen ya. Realizó sus estudios de maestría en urbanismo y desarrollo territorial y de doctorado en urbanismo en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Andrés cuenta con una amplia experiencia. Lo interesante es que tiene experiencia desde la perspectiva académica dentro de la universidad, en proyectos de investigación, como docente de la universidad, pero también tiene experiencia en las instituciones públicas, en el gobierno municipal, donde ha sido director de planificación, ¿no? En algún momento. Es decir, lo importante es que tiene experiencia académica, pero también tiene experiencia práctica en la gestión territorial urbana. Actualmente ejerce la docencia de grado en planificación territorial y de posgrado en diversas unidades de la Universidad Mayor de San Simón. Su producción intelectual se traduce en diversos artículos, planes y libros publicados, entre ellos los más relevantes: Permanencias y transformaciones territoriales, el Plan Estructural de Cochabamba, que es un documento básico que refleja la planificación territorial de la ciudad de Cochabamba; Permanencias y transformaciones territoriales, Cunturillo, que es un trabajo también básico relativo al río Rocha; Recuperación y recualificación del río Rocha, espacios públicos. Y también Andrés ha sido parte del equipo de corredores biológicos urbanos, donde ha sido editor también del libro que ha publicado este proyecto, ¿no? Eh, Forma parte del comité científico de la revista Arquisur, de la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas de América del Sur, y de la revista Transporte y Territorios de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente Andrés es director del Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, ¿no? Entonces tenemos un docente de calidad, de mucha experiencia en ámbitos académicos, pero también de actividad en organizaciones públicas. Entonces damos la bienvenida a Andrés, por favor, con un aplauso. Muchas gracias, Raúl, por la bienvenida y buenas tardes a todos, a todas las presentes, tanto en Cochabamba como en las otras ciudades de la gente que está participando allá. Marcela, ahí está bien, ¿no? A ver si ponemos el micrófono. Bueno, entonces la idea de este módulo del curso es que podamos discutir algunos aspectos referidos al territorio, a la planificación territorial y, como ya adelantaba Raúl, también, bueno, algunos de las cuestiones ambientales ligadas o vistas desde la planificación territorial, sobre todo a partir de su consideración como estructurantes territoriales. Bueno, eso lo veremos seguramente el día de mañana. Pero creo que es importante inicialmente discutir un poco algunos aspectos teóricos que hacen a qué entendemos por territorio y a qué entendemos por urbano. Tal vez desde una otra lectura, en el caso del urbano, que es la que propongo, más allá, digamos, de la tradicional asociada a la planificación en cuanto a aglomeración, etcétera, etcétera, sino considerando otros elementos que hacen precisamente, desde mi punto de vista, a lo que hace a lo urbano, ¿no? A ver si pasa. Creo que no está pasando. Vamos a activarlo otra vez. Ahí está. No, parece que ahí tendría que pasar. Si no, pásamelo ahí. Es que estás. Ahí. Es la segunda, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de territorio, de manera muy rápida, sobre todo para quienes no han trabajado el concepto, ¿no? No han trabajado los conceptos de territorio, espacio, seguramente quienes han salido de planificación del territorio, sí, están familiarizados con estos conceptos. Inicialmente,
me propongo un poco, bueno, unas 4 diapositivas respecto a qué entendemos por el espacio, ¿no? En términos generales, porque evidentemente desde cada disciplina, desde cada mirada, muchas veces el concepto de espacio también se modifica, ¿no? El economista tiene un concepto de espacio, el político también, el sociólogo también, pero no necesariamente es el mismo que manejamos los urbanistas, los planificadores del territorio, los geógrafos con los cuales compartimos, vamos a decir, la lectura de la dimensión espacial. Bueno, por eso dice ahí categorías del espacio geográfico, ¿no? Y la primera categoría es la comprensión del espacio como algo producido, ¿no? Es decir, inicialmente en el siglo XIX, antes de que aparezcan estas categorías, ¿no? Las primeras definiciones de espacio nos decían que el espacio en realidad, pues, podría ser un continente de cosas, es decir, algo que contiene cosas, ¿no? Entonces era como una superficie donde se localizan objetos, se localizan fenómenos, ¿sí? Esa primera concepción, digamos, más ligada, más empírica, ¿no? Es como cuando nosotros decimos hay espacio para tantas camas o para tantos pupitres, es una concepción empírica de lo que es, entendemos por el espacio. Sin embargo, en términos del debate precisamente de análisis y en el siglo XIX, en este caso, de la problemática regional y de la economía regional, el debate se va ampliando y se va profundizando y bueno, después posteriormente se construyen estas categorías. El primero, espacio producido en el sentido que el espacio va a ser producido por la acción social, es decir, por la sociedad, ¿no? El espacio como un producto de la sociedad. Eso implica que el espacio no solamente es una cuestión material, ¿no? No solamente es una superficie física, sino que esa superficie, esa materialidad está cualificada, ¿no? Está cualificada precisamente por la acción social, por el conjunto de decisiones y acciones que tomamos como sociedad. En ese sentido, pues se dice que el espacio producido va a designar a realidades concretas y tangibles, ¿no? Como las superficies, las distancias, etcétera, etcétera, pero también a realidades o representaciones inmateriales, ¿no? Entonces, el espacio también se va a cargar de otras dimensiones sociales, simbólicas, de significados, ¿no? Entonces se empieza a complejizar precisamente este concepto inicial del espacio como esa superficie donde, ¿no? Los primeros planificadores pues disponían las cosas, ¿no? Aquí puede haber una zona industrial, aquí zonas residenciales, aquí polos de desarrollo, que partían más bien de esta visión del territorio como algo que contiene elementos. Siguiente, por favor, parece que no está respondiendo él. Después aparecen otros conceptos ya en la elaboración, que son los conceptos de espacio percibido y representado, y que tienen que ver ya directamente, si quieren, como, con la manera de la cual, a partir de la cual vemos y entendemos la planificación también, por lo menos desde mi punto de vista. El primero está relacionado obviamente con el concepto de percepción, que tiene que ver con esta función por la cual nos representamos los objetos cuando estamos en presencia de algo, ¿no? Ese momento de percepción y de captar las cualidades de los objetos, de los fenómenos, cuando estamos en presencia de ellos. Y el segundo, que va a ser el de representación, que precisamente plantea una situación contraria, que es esa representación construida cuando estamos en ausencia de esos fenómenos, ¿no? El espacio representado no refleja solamente las características mentales del espíritu humano, sino que se carga, ¿no? Lleva códigos culturales, ideológicos, etcétera. Es decir, tenemos estas dos categorías, ¿no? El de la percepción, que tiene que ver con la descripción de las características de los fenómenos que analizamos, que vemos, de los objetos, y por otro lado la representación, que implica evocar objetos y fenómenos cuando estamos en ausencia de ellos, ¿no? Por lo cual demanda o exige un esfuerzo de abstracción, ¿no? Cuando nosotros contamos una realidad, sea cual sea, ¿no? Si no estamos en presencia de ella, hacemos recurso a la abstracción. Contamos, narramos, especificamos aquellos elementos que creemos que son importantes de decir, ¿sí? Lo demás, pues lo dejamos de lado. Por eso hay un esfuerzo ya conceptual de abstracción. Entonces, lo mismo sucede en el caso de la lectura del espacio, ¿no? Aquí abajo, pues vemos distintas, en este caso, formas gráficas de representar el espacio, pero obviamente no solamente pueden ser gráficas, cartográficas, sino también textuales o de distinta índole. Siguiente, Marcela, si no está, te voy a molestar, no hay otro.
Después, relacionado con lo anterior, tenemos estas otras dos categorías. Entonces, sí, poco a poco nos vamos acercando, bueno, a qué es lo que sucede en nuestros territorios. Primero, el espacio de vida, ¿no? Que como dice el concepto ahí, es el espacio de vida que da cuenta de la experiencia concreta que tenemos nosotros como seres humanos de los lugares, ¿no? Del espacio, ¿sí? Entonces, aquí se va tejiendo esta relación estrecha entre sociedad y espacio. Sí, el espacio de vida, si quieren, cuando se hacen los análisis, es los espacios de la vida cotidiana. ¿Dónde hacemos qué cosa? ¿Cuánto tiempo hacemos? ¿Cómo nos desplazamos? Etcétera, etcétera. Pues cuando analizamos este espacio de vida, estamos analizando la vida cotidiana, las trayectorias, etcétera, y los territorios que se van tejiendo a partir de esas prácticas, ¿no? Tiene que ver con la práctica del espacio. Y el siguiente concepto, que es el espacio vivido, que tiene que ver con las representaciones. Es decir, esta práctica del espacio en función a que vamos recorriendo el espacio, lo vamos viviendo, en algunos casos lo vamos sufriendo, etcétera, etcétera, se va cargando de significaciones, ¿sí? Algunos espacios adquieren una connotación positiva, otras negativa, otros por ahí connotaciones estéticas, espacios lindos, lugares feos, ¿no? Entonces, tiene que ver el concepto de espacio vivido precisamente con esa dimensión, ¿no? La dimensión de las significaciones que le atribuimos al espacio. Entonces el espacio pues no es neutro, se carga de significaciones, se carga de visiones, se carga de subjetividades, de formas de ver y entender, no solo el espacio, sino la vida en su conjunto, ¿no? Porque las representaciones que vamos creando nosotros y generando, ya sea como individuos, ya sea como grupos, pues también están cargadas de nuestros códigos culturales, nuestras tradiciones, nuestra forma de ver y entender el mundo, ¿no? Por lo tanto, también los espacios vividos pues adquieren una importante diversidad. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la categoría de espacio social, ¿sí? Que dice, corresponde a la implicación de los lugares y de las relaciones sociales. Es decir, cómo en el espacio entramos en interacción con otros grupos sociales, ¿no? Y en esa medida se va construyendo y se va cualificando al espacio mismo por esas connotaciones, ¿no? Entonces aquí ya estamos considerando pues a los actores sociales y a los poderes en juego. Al distribuir actividades en un territorio, evidentemente estamos jugando con ciertos poderes, estamos priorizando ciertas medidas o a ciertos grupos, porque entendemos por ahí que es lo correcto, que apunta hacia lo común, pero va a haber otros grupos que no estén de acuerdo con esa situación, entonces hay una pugna por el espacio, ¿no? Y eso, bueno, seguramente lo vivimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si vemos aquí lo que sucede en la Plaza 14 de septiembre, pues es recurrente, por ejemplo, que cada cierto tiempo, ahora van a cambiar el año que viene autoridades, concejales, y seguramente a algunos se les va a ocurrir decir, no, hay que sacar a los que hacen política o hay que sacar a los que hacen comedia de la plaza, porque la plaza es una plaza de armas, representa nuestra identidad, etcétera. ¿Qué está sucediendo ahí? Está sucediendo esa pugna precisamente, ¿no? Por el espacio. Y obviamente los otros grupos van a resistir esa pretendida, digamos, higienización del espacio. Ya ha sucedido varias veces en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso presumo que van a entrar nuevos concejales, siempre hay lumbreras entre los concejales, y a algunos se les va a ocurrir, pues, este tipo de cosas para entrar en palestra, ¿no? Pero digamos, si pensamos ahí también, por ejemplo, en la plaza principal, esta pugna, estos poderes en juego, llegan también a lo micro, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un boleador de zapatos, ¿creen que puedo ir, sentarme en una banca y empezar a trabajar? Sí. El sentido común nos diría que sí, ¿no? ¿Por qué no? Pero resulta que hay boleadores oficiales en cada esquina que ejercen un control sobre la plaza. No me van a dejar, inmediatamente me van a expulsar, porque también ya ha sucedido, ¿no? Entonces hay estos micropoderes también que juegan en el espacio, más allá también de los poderes más grandes en términos de los grandes conflictos, por ejemplo, limítrofes, ¿no? Los últimos tiempos, pues todo el conflicto que hemos tenido en el caso del municipio de Colcapiro y Tiquipaya, seguramente han escuchado algo porque es algo todavía irresoluto, ¿no? Pero bueno,
el espacio tiene esa connotación social y da cuenta también de la conflictualidad social. Siguiente. Entonces, el territorio. ¿Cómo aparece este concepto de territorio? Obviamente, cuando estamos hablando de espacio, estamos hablando de un concepto un poco más abstracto, ¿no ve? Que nos explica ciertos fenómenos, pero todavía se mantiene en un nivel de abstracción. Lo que va a hacer el concepto de territorio es precisamente llevarnos hacia situaciones concretas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño esquemita de, bueno, una idea de cómo se produce precisamente el territorio, si quieren, cómo construimos. Y ese proceso de construcción, aquí lo denominamos el régimen territorial, en el sentido de la dinámica de transformación del espacio en territorios, ¿no? Es decir, este espacio abstracto, nosotros como sociedad, como grupos sociales, lo vamos definiendo como territorios a partir de esa articulación espacio-sociedad, ¿no? Y sociedad entendida pues en todos sus componentes económicos, políticos, culturales, ¿no? A partir de los procesos siguientes de apropiación. Bueno, está así después de esto, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿cómo entendemos al territorio? Como una construcción social, pero no es, obviamente, todo lo que realizamos como sociedad son construcciones sociales, ¿no? Entonces, no nos sirve el concepto hasta ahí. Alguna vez tenía el debate con algunos colegas docentes, me dicen, pues es construcción, todo es construcción social, efectivamente. Pero aquí lo estamos calificando en el sentido que es la síntesis de las interacciones espacio y sociedad. Ahí encuentra su particularidad, no es cualquier construcción social, sino que estamos hablando precisamente de la relación dialéctica espacio-sociedad. Y en ese sentido es que el territorio va a tomar, digamos, va a empezar a existir entre nosotros, ¿no? El territorio que va a implicar múltiples prácticas, acciones, pertenencias también. Por lo tanto, muchas veces hablamos de múltiples territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, también, es decir, cuando hacemos planificación, depende de dónde estemos parados. Si estamos trabajando en la administración pública, el debate sobre el territorio se anula casi, si quieren, este debate. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el territorio? Es el límite municipal. No puedo escapar de ahí. Entonces, pero si estoy trabajando en otro ámbito, o debo entender por lo menos que el territorio no es algo estático, se juegan múltiples territorios. O sea, vemos la situación metropolitana, por ejemplo, ¿no? Y cómo la gente vive en la región metropolitana, pues vamos a ver que se desplaza de un municipio a otro, o ciertos días, y otros días hace otro tipo de desplazamiento, se van construyendo muchos territorios, ¿no? Al final, ¿sí? Y en muchos casos los límites administrativos en nuestra vida cotidiana, pues no son tan relevantes, ¿no? En nuestra práctica del territorio, ¿sí? Entonces, bueno, un poco es esa idea, entender que el territorio tampoco es que sea algo absoluto, ¿no? Sino que también es variable y depende desde el punto de vista que estamos viendo y desde los fenómenos que estamos analizando, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, sí, aquí sí aparecía el concepto de apropiación, decía, es decir, ¿cómo es que nosotros hacemos que el espacio se vuelva territorio? Apropiándolo, ¿no? Es decir, volviéndolo nuestro, de alguna manera, ¿sí? Entonces, hay varios mecanismos para que un espacio determinado se vuelva nuestro. Digamos que en términos analíticos podríamos desagregar estas tres categorías. La apropiación económica, la apropiación legal o formal y la apropiación simbólica, ¿no? Insisto, aquí analíticamente las estamos separando para analizarlas. Muchas veces se encuentran pues completamente articuladas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apropiación económica? De la propiedad económica de los soportes materiales, es decir, de la posibilidad, por ejemplo, de tener, digamos, un campo y poderlo producir efectivamente, ¿no? Y sacar réditos económicos, ¿no? Hay una propiedad económica. Ahí la función, ¿no? Aparece el término de función también, ¿no? De la misma función social del territorio. Por otro lado está la apropiación legal y formal, digamos que es la que más conocemos, ¿no? Yo tengo los papeles de este territorio, tenemos los papeles de la fundación de Cochabamba o de la definición de nuestros límites, por lo tanto, este es nuestro territorio, ¿no? Legalmente también nos apropiamos del espacio y lo vamos construyendo como nuestro territorio. Y por otro lado tenemos la apropiación simbólica, ¿sí? Es decir, le vamos cargando de valores al territorio, ya sea como individuos, ya sea como grupos sociales, como sociedad en su conjunto, ¿no?
Entonces, para nosotros, obviamente, para cada uno de nosotros, dependiendo de dónde vivamos, ¿no? Por ejemplo, nuestra ciudad, pues es nuestro territorio, ¿no? Hay una afectividad también con ella, ¿sí? Vamos cargándole símbolos positivos. Va a depender, porque si hablamos nosotros entre cochabambinos, pues vamos a hablar pestes de nuestra Cochabamba, ¿no? Ahora, si hablamos con alguien de afuera, pues vamos a hablar de las bondades, y es lo que así siempre sucede, ¿no? De lo lindo, de lo bueno. Generalmente sucede eso cuando estás en otro escenario, ¿no? Porque no me voy a ir, por ejemplo, a dar una conferencia a Buenos Aires y les voy a hablar de todo lo feo. Cuando me pregunten Cochabamba, pues voy a tratar de demostrar también lo positivo, ¿no ve? Generalmente sucede eso. Cuando hablamos con otros colegas de otros lados, obviamente, cuando estamos en alguna actividad académica, pues sabemos de las conflictualidades en cada ciudad, etcétera. Pero más allá, en la charla común, pues hablamos de las cosas más interesantes o afectivas respecto a cada una de nuestras ciudades, ¿no? Entonces hay procesos de apropiación simbólica. Hay lugares en nuestros territorios, en nuestras ciudades, que tienen una connotación positiva y otros que tienen una connotación negativa. Eso depende también de la cultura, depende también en muchos casos de los valores individuales también, ¿no? Vamos a compartir algunas cosas entre todos y en otros casos, pues no vamos a compartir, ¿no? Pues podrían, por ejemplo, hacer un debate sobre el Cristo de la Concordia. No vamos a negar que tiene un valor simbólico en términos generales, pero eso es para todos los individuos. Pues no, ¿no ve? Si empezamos a discutir, vamos a ver que algunos le dan un valor muy relevante, para otros es simplemente un monumento en la punta de un cerro, no tiene más valor que eso, para otros es más que todo un recurso turístico susceptible de dinamizar un poco la economía cochabambina. Entonces, bueno, tiene muchas connotaciones, ¿sí? Pero bueno, la idea aquí es que es precisamente a partir de estos procesos de apropiación, ¿no?, que vamos construyendo nuestros territorios. Ahora, en esa dinámica de apropiación, evidentemente, como decíamos, hay distintos intereses. Si vemos de manera genérica, como dice ahí, 3 lógicas genéricas de apropiación. Por un lado, vamos a tener la búsqueda de lo que es necesario para vivir, ¿no? Es decir, bueno, para vivir, evidentemente, necesitamos un territorio, un lugar, ¿no? Entonces, hay grupos que buscan lo que es necesario para vivir, determinado por la trayectoria de las personas y los actores colectivos que evolucionan en un tiempo no mercantil. Es decir, necesito un lugar para vivir, un terrenito, un departamento para desarrollar mi existencia, ¿no? Al final, cada uno de nosotros necesita eso. Por otro lado, hay una lógica de acumulación y de beneficio. Es decir, hay otros actores que les rige esta lógica, ¿no? En la estrategia de las empresas privadas, públicas, consagradas a la producción de bienes, servicios mercantiles, y bueno, y toda la dinámica de bienes inmobiliarios, por ejemplo, en cada una de nuestras ciudades, ¿no? En Santa Cruz, hace 2 semanas me tocaba compartir con unos colegas de Santa Cruz, de la Universidad Privada de Santa Cruz, que están analizando precisamente el fenómeno inmobiliario en Santa Cruz, ¿no? Que, bueno, adquiere dimensiones totalmente enormes respecto a lo que sucede, por ejemplo, en Cochabamba, en cuanto a la cantidad de tierra que se está incorporando como urbana y que después no se utiliza, pero que está sometida al juego inmobiliario, ¿no? Seguramente en todas las ciudades ustedes han visto, ¿no? Aquí en La Paz, donde vayas, en el Alto, están esos lugares donde te venden lotes en Santa Cruz. Por lo menos con más intensidad unos años atrás, porque ahora la situación es tanta, se han vendido tantos lotes que ellos estimaban en sus análisis estadísticos que nunca se van a llegar a ocupar. Porque además la población está yendo en una curva a estabilizarse, no está creciendo. Entonces, es el juego inmobiliario. Y hay otra lógica que es la de la organización colectiva también, ¿no? La regulación, el control social, que puede caracterizar al Estado, pero también a colectividades públicas. Es decir, hay distintas formas y lógicas de apropiarse y construir el territorio, ¿no? El territorio, entonces, no solamente es una categoría estatal. Siguiente, por favor, Marcelo. Y eso es importante, ¿no? Ya les comentaba un poco, pero hay una visión del Estado sobre qué es el territorio, que necesitan los Estados tener esa visión en términos de definir su propia existencia. Es decir, si no tengo yo estos límites, este territorio, pues no tengo razón de existencia. En ese sentido, el espacio geográfico es calificado por una pertenencia jurídica, como decíamos, ¿no? Por otro lado, es ahí donde el Estado ejerce el control territorial, ¿sí? Supuestamente. Sabemos que
En la mayoría de nuestros países hay lugares donde se ejerce un control, otros que están fuera del control, zonas de narcotráfico, etcétera. Por ejemplo, se dice, ¿no? En todos nuestros países latinoamericanos, ¿no? No son, son zonas fuera del control estatal, tienen su propia dinámica, ¿sí? Entonces, bueno, el territorio aparece desde esta visión como el espacio de los estados nacionales, es decir, un espacio acabado, apropiado, administrado y delimitado política y administrativamente, ¿no? Lo que está en nuestras constituciones, ¿sí? Este es el territorio boliviano y tiene estas características. Entonces, en términos de ese debate, simplemente para que ustedes tengan idea de él, nos dice aquí González que es útil introducir la idea de una dicotomía entre el espacio nacional efectivo, lo que decíamos, allí donde el Estado ejerce control, y los espacios difusos o discontinuos, estos otros espacios donde el Estado no ejerce todo el control, ¿no? Bueno, dimos un ejemplo, pero puede haber otras situaciones también. René Zabaleta Mercado nos decía que la validación estatal del espacio, ¿sí?, tiene poco que ver con la noción del espacio socialmente incorporado. Es decir, identificaba precisamente esta diferencia entre esta idea del territorio a partir del Estado con límites administrativos, su organización, y el espacio construido socialmente, ¿no? Bueno, el ejemplo clásico, digamos, histórico, va a ser el control de pisos verticales, control vertical de pisos ecológicos, ¿no? Dentro de la cultura aymara. Es decir, ese espacio era un espacio socialmente incorporado. No importaba si estaba en Chile, Perú o Bolivia, ¿no? Había una continuidad social, productiva, económica, que obviamente entraba en disputa con la validación estatal, los límites de los países y cada uno con sus normas, ¿no? Por eso, por ejemplo, Zabaleta dice, la pérdida del mar, del litoral, fue dramática para estos pueblos. Para las élites bolivianas era como perder algo más, no les interesaba, no era parte de su espacio social, pero para los pueblos que todavía ejercían estos mecanismos, sí era dramático perder el Pacífico, ¿no? Porque era perder una plaza dentro de esta dinámica de control vertical de pisos, ¿no? Y de intercambios. Bueno, eso es. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de territorio y sobre todo del análisis de los procesos, tenemos estos dos conceptos que los vamos a ver aquí de manera sucinta, pero cada uno obviamente tiene su desarrollo. El primero es el de territorialización, que tiene que ver en este caso con una procesualidad, ¿no? Con un proceso. Por eso hablamos de proceso dinámico de construcción del territorio a través del tiempo y la historia. Es decir, nuestros territorios se construyen obviamente a través del tiempo y van modificándose, se van transformando. Entonces hay una dinámica a lo largo del tiempo. Ahí aparece esa dimensión temporal. Y la territorialidad se define más bien en términos de una estabilidad relativa, porque entendemos que estamos en proceso de transformación, ¿no? Es decir, nuestros propios límites como país, no sabemos si aquí a 100 años seguirán siendo lo mismo, por ejemplo, ¿no? Vivimos en un periodo, digamos, de esa perspectiva de estabilidad, pero entendemos que es relativa porque las cosas cambian en el tiempo, ¿no? Entonces, la territorialidad tiene que ver con eso. Siguiente. Hablando en todo caso del primero de los conceptos, territorialización, decíamos que está asociado a esa procesualidad de construcción del territorio. Lo vamos haciendo, nuestros territorios se van transformando a lo largo del tiempo. Y hay dos dimensiones importantes, los soportes y formas territoriales. ¿De qué estamos hablando de soportes? Pues imaginémonos ahora sí de la tierra, de la topografía, de la geografía, ¿no? Todo eso soporta nuestra actividad humana de alguna manera. Por eso lleva el nombre de soporte, ¿no? Y las formas territoriales tienen que ver, pues, cómo organizamos, ¿no? Si vemos los planos de cada ciudad tiene una forma, ¿no? Cada pueblo tiene una forma, cada asentamiento en realidad implica una forma específica de ocupar el territorio. Entonces, una dimensión es esta, si quieren, la materialidad del territorio. Y por otro lado, las relaciones sociales que definen la existencia y significación de estos soportes. Entonces aquí, pues en lo territorial, la historia de la materia, pues es una historia social. Siguiente. En ese sentido, pues de manera muy rápida aparecen conceptos que pueden ser interesantes a considerar, como es el concepto de rugosidad, ¿no? El concepto de rugosidad es un concepto propuesto por un geógrafo brasilero ya muerto,
pero bueno, de gran renombre y además de una prolífica producción, Milton Santos, ¿no? Que plantea que la rugosidad es aquello que permanece del pasado, ya sea como forma, como espacio construido, como paisaje, lo que resta del proceso de supresión, acumulación, superposición, a través del cual las cosas se sustituyen y acumulan en todos los lugares, ¿no? Es decir, nos está diciendo, en cada lugar, evidentemente hay transformaciones, porque si entendemos al territorio a partir de la procesualidad, pues entendemos que hay transformaciones, cambios. Ahora, no es que una situación A cambia de repente a una situación B, ¿no? Sino que los cambios se van dando en determinados aspectos, en políticas, en formas de ver, en prácticas, ¿no? Entonces, todo eso va haciendo que se modifique. Y algunas cosas del pasado permanecen. Por ejemplo, este edificio, ¿no? Podríamos decir, el patrimonio en general de Cochabamba es una rugosidad. Es algo que pertenece del pasado, que respondía en su ejecución a otras dinámicas, pero que de alguna manera en algunos casos le hemos adaptado a las dinámicas y en otros casos, pues no, ¿no? Si vemos lo que sucede en el centro, en otros casos los demolemos, ¿no? Pero bueno, el hecho de la rugosidad implica eso, la posibilidad de ese debate. ¿Mantengo estos elementos del pasado o no? Y es un debate que se ha dado ya, digamos, con intensidad en Europa a partir de la revolución industrial, por ejemplo, que trajo muchos cambios y donde lo patrimonial entró en crisis, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que viene del pasado? Bueno, ya hay un largo debate, por ejemplo, en lo que es el patrimonio y el debate de lo patrimonial respecto a eso, lo moderno, lo antiguo, la historia, ¿no? Se mantiene, no se mantiene y siempre vamos a encontrar en cada momento dos escuelas. Después, hacia 1920, 30, otra vez va a suceder eso cuando entra con fuerza el movimiento moderno, en la planificación, lo que llamamos el racional funcionalismo, ¿no? Algunas cuestiones vamos a ver cuando hablemos ya de planificación sobre esos aspectos. ¿Esto de qué? ¿El debate, dices? Hay un debate, sí. Bueno, en Cochabamba, en 1981 se hace el plan director. Bueno, se hace años antes. En el 81 se lo aprueba. Y en ese plan director aparece una normativa que es la del centro histórico de Cochabamba. Es decir, y esa normativa, digamos, aparece algunos elementos y va a ser el 91 que se consolida la normativa en 1991 del centro histórico y que evidentemente impediría a los propietarios realizar modificaciones, demoliciones en sus propiedades. Bueno, tiene muchos elementos la normativa, ¿no? Pero como dices, forma parte de ese debate, porque hay muchos constructores, propietarios, pues que dicen, no, pues tengo esta propiedad, pero ya no me interesa esto, no es funcional a lo que quiero. Ahí está precisamente ese debate, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, lo voy a hacer caer y pago la multa, ¿no? Eso sucedió muchas veces, porque la multa también es irrisoria, es decir, es 20.000 bolivianos, o sea, no es nada respecto a, ¿no? Entonces muchas veces aparece al día siguiente, ah, ya ni modo, la paraliza, después paga y después continúa, ¿no? O sea, eso ha sucedido en muchos casos. Entonces hay un debate importante sobre eso. Hay colegas, por ejemplo, digamos, en ese ámbito somos más los arquitectos que estamos involucrados, ¿no? Pero hay colegas que dicen, no, hay que mantener tal cual la estructura, el pasado, etcétera, etcétera. Hay otro que mi posición es que sí, o sea, a mí la historia me fascina y he trabajado mucho en eso, pero tengo que entender que los tiempos van cambiando. Entonces, ¿cómo hago para articular, digamos? ¿Qué se hacen otros? Para intervenir el patrimonio, dándole funciones nuevas, incorporando otros elementos actuales, porque si no, pues o lo pierdo todo, ¿no? Entonces, hay distintas posiciones también, ¿sí? Pero es un debate que todavía... Pero pues, y frente al mercado inmobiliario, porque sabemos de gran dominio y mucha bastante dinero, ¿no? ¿Cómo hacen o cómo está haciendo la alcaldía, al menos, para que se cuide ese tipo de infraestructura? O sea, en términos del mercado inmobiliario y la relación con la alcaldía, bueno, hay varias situaciones. Respecto al patrimonio, un poco la norma restringe, entonces hace que no sea tan interesante para el inversor, porque obviamente tienes que seguir por procesos engorrosos, en algunos casos juicios, ¿no? Entonces, un poco frena eso, ¿no? Pero como te digo, al final, si tengo el dinero y quiero hacerlo, voy
hago caer, como te digo, empiezo a demoler, pago multas, que al final son irrisorias respecto a los réditos que voy a tener después, y entonces ejecuto ya fuera de la norma, ya, que ha sucedido en varios lugares, si vemos, ¿no? Bueno, después vamos a continuar sobre esta relación mercado inmobiliario, gobierno municipal, ya en otros temas más adelante, porque es vital en términos de planificación del territorio. Si no vemos esa relación, pues no vamos a entender el porqué de las cosas en la ciudad, ¿no? Sí, entonces decíamos, las rugosidades, no, está bien, pásalo, Marcela, gracias. Entonces decíamos rugosidades que, bueno, pueden ser de distinta índole. Aquí vemos más imágenes patrimoniales, ¿no? Entonces, la idea es que las rugosidades son a la vez pasado y presente, ¿no? Es como algo que se arruga en el pasado, pero que continúa jugando actualmente, como es el caso del patrimonio, ¿no? Por decir, pero también hay tradiciones, ¿no? También hay significaciones. Por ejemplo, la idea de ciudad-jardín, desde mi punto de vista, es una rugosidad, ¿no? Entonces, podemos entender esas rugosidades desde distintas miradas. Y después, siguiente, tenemos el concepto de inercia dinámica, que lo hemos estado discutiendo sin decirlo en sí, en el sentido que la rugosidad se encuentra ligada a la inercia. El proceso social está siempre dejando herencias, nuestras rugosidades, que acaban constituyendo condición para las nuevas etapas. Entonces, al mismo tiempo que una cosa es una rugosidad, como el patrimonio, es una inercia dinámica, es decir, demanda una acción en el presente, ¿no? Demanda algo, ¿sí? Es lo que nos dice este concepto. Las rugosidades son a la vez inercias dinámicas, condicionamientos sobre los procesos actuales y futuros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que son interesantes los dos conceptos porque dan cuenta precisamente de esa dinámica de transformación territorial, que se ha ido dando siempre ese debate, ¿no? Entre lo antiguo y lo nuevo y cómo lo gestiono, precisamente es entra en la categoría de concepto de inercia dinámica. El siguiente va a ser el de invariante estructural, que tiene que ver con el de inercia dinámica, y que ya, bueno, está más relacionado, si quieren, con la planificación. Decíamos, estos conceptos son de Milton Santos, el de invariante va a ser de Alberto Magnaggi, el concepto, que designa la posibilidad, necesidad de identificar los caracteres de identidad de los lugares, que garantizan su preservación y su crecimiento en el curso de diversos procesos de transformación, ¿no? Entonces, bueno, aquí evidentemente ya está incorporando la idea de identidad y por lo tanto también desde esta perspectiva un posicionamiento respecto a cómo planificar, porque después vamos a ver, hay distintas posiciones de cómo deberíamos planificar el territorio en general y las ciudades, distintos enfoques, ¿no? Pero aquí lo que releva en todo caso es la idea de identidad, ¿no? La necesidad de identificar los valores que hacen a un territorio precisamente para poder planificarlo. Y muchos de esos valores están asociados pues a las rugosidades, a las tradiciones que hacen a la identidad. Ahora hay otras posiciones que dicen no, y lo ha habido a lo largo del tiempo, hay que hacer tabula rasa, ¿no? Y hacer algo nuevo, lo que responde a nuestro tiempo, ¿sí? Entonces también hay ese tipo de propuestas. Adelante. Simplemente para ir cerrando esta parte territorial, pues en esa dinámica de territorialización vamos a encontrar tres tiempos, tres temporalidades. La dinámica de las estructuras sociales, es decir, nuestras formas de organización social, política, económica, van transformándose en el tiempo, evidentemente, ¿no? Es un elemento. Siguiente, las formas territoriales, como decíamos, también se van a ir transformando en el tiempo. Cómo intervenimos, organizamos el territorio, su materialidad en sí se va a modificar en el tiempo, evidentemente. Y después, siguiente, las representaciones territoriales también se van transformando, ¿no? Es decir, sería interesante, por ejemplo, investigar este discurso de la modernidad, que ya tiene más de 100 años en Cochabamba, pero que sigue vigente, ¿no ve? Como que todavía se les exige a ustedes, hay que ser modernos, ¿no? Y escuchamos la alcaldía, ¿no? Este proyecto moderno. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es moderno, ¿no? Entonces, es un concepto bastante ambiguo, pero que, digamos, tiene una función práctica, porque convoca a mucha gente la idea de modernidad, ¿sí? En términos, estoy hablando de gestión del territorio. Siguiente. Y entramos a ver un poco esta cuestión de lo urbano, entonces. Ese es el contexto general de lo territorial, pero lo urbano tiene especificidades. Dale el siguiente. Bueno,
Antes de entrar a ver estos elementos, lo que les decía inicialmente, ¿no? La perspectiva que planteamos del urbano, evidentemente, va un poco más allá de las referencias cuantitativas al urbano. Si nosotros vemos, por ejemplo, la definición del INE respecto al urbano, nos va a decir una concentración de más de, ¿sigue manejando 2.000? Creo que sí, más de 2.000 personas, ¿no? Con servicios, etcétera. Es decir, una mirada cuantitativa de aglomeración. Evidentemente, la aglomeración sí es parte del urbano, pero el urbano no termina ahí. No solamente las ciudades somos aglomeración de personas, hay otras cosas en juego. Y un poco es eso lo que quiero que ustedes también tomen conciencia, ¿no? Entonces, como digo aquí, más allá de los números está la complejidad de lo urbano, ¿no? Cada ciudad es una estructura compleja, como dice aquí, en constante transformación. Entonces, lo urbano no se va a reducir a esos datos cuantitativos, población, concentración, sino que va a ser una red de fenómenos contradictorios y solidarios. Es decir, bueno, seguramente va a aparecer después, pero en la ciudad nos encontramos gente de todos lados. Es decir, muchos sí han nacido aquí, han vivido toda su vida aquí, pero muchos también venimos de otros lugares, ¿no? Traemos códigos culturales tal vez de otros lugares y empezamos a compartir todos en un mismo espacio, la ciudad, ¿sí? Entonces, por definición, la ciudad, además que hay grupos sociales, y si vemos la organización social también de cada sociedad, hay grupos sociales. Entonces, por definición, la ciudad va a ser el reino de lo diverso, de lo heterogéneo. Es una condición central, la heterogeneidad, ¿no? Que no sucede si pensamos en estructuras rurales. Una comunidad rural es, por definición, homogénea, ¿no? Es decir, en términos de gente que comparte los mismos códigos culturales, las mismas tradiciones, la misma visión del mundo, ¿sí? En la ciudad no. En la ciudad entramos en contradicción unos con otros. Eso hace a la riqueza de las ciudades, de lo urbano, ¿no? ¿Qué nos va a decir Henry Lefebvre? Que, bueno, es uno, seguramente los que han estudiado planificación ya tienen alguna referencia de Lefebvre, pero va a ser uno de los filósofos encargado de estudiar lo urbano en el siglo XX, uno de los más potentes, ¿no? Nos dice, el lugar donde las personas se aglutinan, se entrecruzan hasta no reconocer el hilo de sus actividades, embrollando sus situaciones de manera que generan situaciones imprevistas. Esa es la definición que él plantea de lo urbano, ¿no? Que poco tiene que ver con la definición cuantitativa, obviamente. Siguiente. En lo urbano, entonces, bueno, urbano y ciudad, por otro lado, son dos conceptos, ¿no? La ciudad y lo urbano, ¿es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí y no. Ahí partimos de dos conceptos latinos, romanos, ¿no? El urbs y el civitas. ¿A qué hace referencia el urbs? A la materialidad, al espacio construido, ¿no? Y el civitas a la entidad política y social, es decir, a cómo se organiza entonces este conglomerado, ¿no? Entonces, va a tener esas dos dimensiones, precisamente porque es el resultado de la dialéctica, ¿sí? Entre lo práctico sensible, es decir, la materialidad de la ciudad, sus calles, sus edificios, y cómo la gente se desplaza y usa, y lo sociopolítico, cómo organizamos, cómo nos organizamos, ¿no? Tiene que ver con esa dialéctica. Entonces, entre las formas espaciales y las formas sociales aparece lo urbano. ¿Qué nos dice Jordi Borja? En este caso arquitecto, analista del urbano, nos dice las ciudades entonces urbs, concentración de población, y civitas, cultura, comunidad, cohesión, todo lo que tiene que ver con política. Pero también es polis, lugar de poder de la política como organización y representación de la sociedad. Entonces, bueno, un poco para dar cuenta de esa complejidad. Siguiente, Marcela. Aparece entonces el concepto que les decía de heterogeneidad, ¿no? El corazón de lo urbano. Lo urbano se va a definir por la diversidad y el encuentro de situaciones imprevistas, ya nos decía Lefebvre, ¿no? Es un espacio de interferencias, de contradicciones y de dinamismo, porque de hecho ya en la ciudad nos encontramos pues con todo el mundo, ¿no? Si caminamos por la ciudad, por cualquier ciudad, pues nos encontramos con gente que desconocemos, a veces con gente que conocemos, pero lo más probable es que estemos siempre en una situación de extrañeza, ¿no? Respecto a la gente. Por otro lado, de ese sentido tiene que ver con lo inestable,
¿no? Entonces las situaciones no son siempre las mismas, se modifican, cambian, los escenarios se modifican también por quienes lo utilizan, por los tiempos, por los momentos del día, de la semana, del año. Hay distintos ritmos, distintas temporalidades que se cruzan también, ¿no? ¿Qué nos dice Manuel Delgado? Otro analista, en este caso antropólogo español de lo urbano, nos dice, es un espacio de vida marcado por la proliferación de urdimbres relacionales deslocalizadas, lo que estaba hablando, esos encuentros, ¿no? De gente que venimos de otros lados, ¿no? Y precarias, y que nos encontramos un momento, es como cuando hablamos con la gente que está en el micro, ¿no? Nos sentamos al lado de alguien y pues, casualmente empezamos a hablar, ¿no? Establecemos una relación, pero es una relación precaria, ¿no? Momentánea, quiero decir, ¿no? No es como los otros tipos de relaciones que se dan en otras instituciones como la familia, la escuela, la universidad, el trabajo, ¿no? Que en ese sentido no son, aquí precaria hace referencia a eso, ¿no? Que son pobres en el tiempo y en la profundidad, ¿no? De la calidad de la interacción. A eso está haciendo referencia a Manuel Delgado aquí. Entonces, bueno, aparecen entonces estos conceptos que hablábamos inicialmente de percepciones y de representaciones, ¿no? Prácticas de representaciones construyendo lo urbano. La praxis entonces como el espacio de vida, ¿no? Y de las prácticas cotidianas, fundamental para entender lo urbano. La representación, es decir, el conjunto de imaginarios urbanos, símbolos y significados. Y por otro lado, Mondlane, otro urbanista, en este caso francés, lo dice la paradoja, el espacio limitado con prácticas ilimitadas. Es decir, si la ciudad, más o menos podemos definir hasta dónde llega, pero el conjunto de prácticas que existen en ella, pues es infinita, porque además se transforma constantemente, ¿no? Es lo mismo, seguramente muchos de ustedes se han mudado, ¿no? Vivían en un lugar, se han mudado a otro lado. Por ahí todavía no, a los más mayores ya nos ha sucedido, ¿no? De movernos de un lugar a otro. Entonces, y cuando vuelves al lugar o pasas para hacer otra actividad por el lugar donde vivías, empiezas a ver, pero esta tienda no había, y dónde está la otra, desaparecido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la ciudad se va modificando a una rapidez que no sospechamos, ¿no? Y sucede eso. Siguiente. Pero en la ciudad también se va a dar, evidentemente, esta tensión entre lo público y lo privado. Y ahí aparece el concepto va a aparecer el concepto de espacio público, que aquí no vamos a entrar a profundidad en él, simplemente señalando que el espacio público va a ser en realidad el escenario de la diversidad del intercambio. Toda esta cuestión de diversidad que estamos hablando, pues la mayoría de los casos se manifiesta, ¿dónde? En el espacio público. En las calles, plazas, parques, etcétera, ¿no? Que es por donde nos desplazamos, lugares que utilizamos en la ciudad. En el caso de el equilibrio entre público y privado se inclina a favor del primero, hacia lo público, ¿no? Que va a ser el escenario privilegiado, como decíamos, del intercambio y la interacción social, el espacio público. Sin embargo, actualmente pues existen serios riesgos de privatización de los espacios públicos. El primer riesgo de privatizar el espacio público, no riesgo, realidad de privatización, vamos a decir que, o podríamos decir que fue la aparición del automóvil hace ya más de 100 años, ¿no? Fue el primer inicio de privatizar el espacio público. Aparece un objeto, ¿no? Que va a monopolizar ese espacio público poco a poco, ¿sí? Que lo va a hacer suyo y va a desplazar otras actividades. Tanto así que la planificación del siglo XX ha estado signada precisamente por pensar casi estrictamente cómo hago para que circulen mejor los autos en la ciudad, ¿no? Eso va a suceder. Siguiente. Lugares y flujos, ¿no? Otro par de conceptos. La doble dimensión del urbano. Primero los lugares, referencias identitarias y de pertenencia, como el barrio, si quieren, ¿sí? Como lugar identitario y de referencia, aunque evidentemente también el barrio o la idea del barrio se ha ido transformando en los últimos 50 años, sobre todo, radicalmente, ¿no? Se ha transformado. Pero todavía tenemos lugares a los cuales pertenecemos, ¿no ven? Cada uno tiene un lugar donde puede decir, no, este es mi lugar, pertenezco ahí, a ese lugar, ¿no? En términos generales. Muchas veces puede ser que no quiere ese lugar, también te puede dar, ¿no? Más bien, quiero salir de ese lugar, también puede suceder. Y por otro lado, los flujos, ¿no? La comunicación, el intercambio, la movilidad, que va a ser otra dinámica de la ciudad representada aquí por la velocidad de los
automóviles, ¿no? ¿Qué nos dice Françoise Choé, una filósofa del urbano también? Que hay un desequilibrio actual en el sentido que los flujos están dominando los lugares. Y no solo tiene que ver con el automóvil, ya tiene que ver con flujos de información, bueno, con toda la época que les toca vivir a ustedes, sobre todo, ¿no? Entonces, el lugar va perdiendo, en algún sentido, relevancia. Y bueno, ahí aparece, digamos, en ese contexto se hablaba de todos los procesos de globalización, etcétera, que implican homogenización, que implican aculturación, que vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente, Marcela, ¿no? Y por otro lado, también el debate entre el individuo y lo colectivo, la individualidad y la colectividad, ¿no? El conflicto urbano. Es decir, habría que analizar y considerar, cuando hablamos de pensar en la ciudad, pues que existen un sinfín de trayectorias individuales, cada uno de nosotros con nuestras trayectorias de vida y también con nuestros proyectos, ¿no? Con estas trayectorias hacia el futuro que esperamos. Y por otro lado, existen también lógicas de acción colectiva que funcionan, ¿no? En algunos con connotaciones más positivas que negativas, en otros al revés, ¿no? Pero el riesgo actual es que caigamos en un total individualismo, ¿no? Y que nos va a llevar a procesos de segregación, fragmentación, enclaves, que vamos a ver un poco en este caso, pues lo he relacionado más con el municipio de Cochabamba. Después veremos algunos de estos fenómenos, ¿no? Pero es evidente que estamos corriendo esos riesgos al individualismo, mucho más porque el contexto general nos está haciendo pensar eso, ¿no? Y que hoy por hoy estamos en ese debate, si quieren, es un debate totalmente actual, ¿no? En el mundo, no solo en el país, obviamente. Siguiente. La cuestión de las centralidades, eso también es otro elemento importante cuando hablamos de lo urbano, ¿no? Las centralidades van a ser esos espacios, si quieren, específicos, con una identidad propia, ligada a la actividad, si quieren, económica o a una dimensión histórica o a lo que fuese, pero que de alguna manera estructuran en nuestra mente la ciudad, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una estructura de la ciudad, aunque no nos hayamos puesto a pensar en ella, ¿no? Pero hay puntos de referencia en la ciudad que los tenemos bien identificados y que nos permiten movernos y comportarnos en la ciudad. Hay lugares también que son zonas negras en nuestra visión de la ciudad, ¿no? Es decir, porque no las conocemos, ¿no? No tenemos idea, o solamente hemos asumido ciertas ideas contadas por otros, tenemos representaciones, pero que por ahí no tienen o no sabemos si tienen relación con la realidad, ¿no? Entonces, la centralidad tiene ese rol fundamental que Borja y Lefebvre le van a llamar ese rol de monumentalidad, en el sentido que son monumentos que marcan hitos en la ciudad, ¿sí? Sin centralidad, pues una ciudad también se vacía de esa dimensión. Y es un poco pues lo que también está en debate en términos de planificación urbana. Siguiente, Marcelo. ¿Qué ciudad? Es la pregunta. Es decir, un poco, ¿qué queremos? ¿No? Si bien no vamos a tener todas las respuestas, nuestra posición, mi posición personal, pero digamos que es algo que he ido construyendo en el tiempo con otros colegas, es la necesidad de pasar de esta idea del habitat a la idea del habitar, ¿no? De la T a la R. ¿Qué nos dice? Bueno, Alexander va a ser otro urbanista de la segunda mitad del siglo XX, bueno, que escribió un ensayo muy relevante en urbanismo, que nos dice que la ciudad no es un árbol, es el título del ensayo, ¿no? Que es muy famoso. Vale, ¿qué nos dice? Una ciudad no puede y no debe ser un árbol. La ciudad es un receptáculo para la vida. Si el receptáculo, actuando como árbol, destruye la superposición de corrientes vitales que fluyen en su seno, será como un tazón lleno de hojas de afeitar. Aquí no estamos hablando del árbol necesariamente. Piensen, para que haya una mejor asociación, en un árbol de problemas, si quieren. ¿Ya? Y cómo lo estructuramos, ¿no ve? Todo organizadito, esto va bien, ¿sí? Del problema. De ese tipo de construcciones está hablando Alexander. Nos dice, la ciudad no puede ser un árbol. O sea, esta organización perfecta, ¿no? Que ordena todo, hace que deje de ser ciudad, nos dice. Entonces, se vuelve en un tazón lleno de hojas de afeitar, listo para destrozar cualquier cosa que se introduzca en ella. Si construimos ciudades que son árboles, ellos cortarán nuestras vidas en pedazos.
Entonces, bueno, aquí va a hablar, por ejemplo, o en el artículo van a aparecer varias imágenes de Brasilia, ¿no? Que es una ciudad nueva, totalmente diseñada por dos arquitectos, Niemeyer y Costas, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo de ciudad árbol, ¿no? De esa estructuración donde realmente la vida no puede desarrollarse, no puede enraizarse. Hay otras ciudades nuevas del siglo XX, Chandigarh en la India, Lovaina la Nueva en Bélgica, ¿no? Ciudades que es del siglo XX que se construyeron de cero, ¿no? Que precisamente él critica esta lógica de construcción, ¿no? Totalmente organizada, ¿no? Totalmente controlada, ¿no? Que impide, digamos, el conflicto. Porque al final muchos de los teóricos nos van a decir el conflicto es una esencia del urbano. Sin conflicto no existe el urbano, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sería la opción de planificación para que eliminar el conflicto? Pues una visión totalmente autoritaria, ¿no? Y ahí arrasamos con lo urbano. Siguiente. Entonces, en términos del debate actual, 5 minutitos para esto y después un poco discutimos. En términos del debate actual en función a lo territorial, algunos elementos hemos ido hablando. Tenemos un mundo caracterizado por, obviamente, la velocidad de los intercambios, ¿no? Y la intensidad de intercambios de todo tipo, con la influencia determinante de las nuevas tecnologías de comunicación, información, o por la inteligencia artificial, etc. Que han permitido, en términos espaciales, a un territorio, la reducción de las distancias y una movilidad creciente, ¿sí? Y que por otro lado aparentemente han construido espacios indiferenciados. Ahorita vamos a hablar de eso. Siguiente. Entonces hay una tensión, si quieren, entre la homogeneización de las formas de vida y de consumo, ¿sí? En este caso representada por esta imagen de un aeropuerto, o de un puerto, o una terminal ferroviaria, no importa, y la reivindicación de lo particular de la diferencia de lo diverso. Es decir, hay ese debate en términos de planificación territorial. Y obviamente hay pues, ejemplos de planificación de esta distinta índole. En este caso, pues aparece el concepto, no sé, alguno lo ha de haber escuchado, del concepto de no lugar, ¿no? ¿Qué es un no lugar? Es un lugar sin identidad, así de simple. Entonces, estos lugares de consumo formateados, con las mismas formas de disponer las cosas, con los mismos paneles, con los mismos tonos de voz de la gente que te habla, nos dice Marc Augé, que va a ser el antropólogo que desarrolla el concepto de no lugar, son lugares sin identidad. Pueden estar en Cochabamba, en Bombay o donde sea, ¿no? No son lugares que no tienen identidad. Entonces, bueno, hay una tensión, evidentemente, ¿no? Siguiente. Y ahí hablamos de este proceso de desterritorialización, ¿no? Aparece otro conceptito. ¿Qué implicaría? Son los aspectos que están aquí. Por un lado, una amnesia territorial, es decir, desconocer lo que denominamos la profundidad histórica del territorio, la historia del territorio, ¿no? Una amnesia que se va a traducir también en planificación. La condena a vivir en sitios indiferenciados, ¿no? La concepción del territorio como un simple soporte que responde a las necesidades de la sociedad instantánea. Esta sociedad instantánea, pues, en el mundo actual es la sociedad capitalista, ¿no? de consumo, ¿sí? Y entonces estamos hablando de procesos que rompen relación con la historia y la memoria de los lugares. Bueno, ahí hay dos definiciones, de Mañagui y de Milton Santos. Siguiente. Entonces, esa desterritorialización va a implicar homogeneización, enajenación, una realidad impuesta al ser humano como algo ineluctable, ¿no? Muchas veces escucho, bueno, ¿qué podemos hacer entonces frente a todo esto que nos viene con la globalización, con la nueva información, etcétera, etcétera, ¿no? Como que nos ponen en una situación de que, bueno, no podemos hacer aparentemente nada. Y de imperio del hábitat, ¿no? Aquí tenemos una foto que es representativa de eso. Son viviendas sociales, ¿no? Todas iguales, en hileras, como un campamento, es decir, es posible construir identidad en este tipo de territorios. ¿Sí o no? Hay un debate grande. Tal vez a nivel casa. Tal vez, claro, pero es más una identidad casi que familiar, no con el entorno, porque resulta mi casa es igual a la otra, es igual a la otra, es igual a la otra. Mi manzano es igual al otro, al otro, al otro, al otro. Y entonces, ¿no?
hay un imperio, lo que llaman el imperio del hábitat, ¿no? Lo construido, definiéndolo todo. Y este caso es en México, si no me equivoco. Pero bueno, en Bolivia no tienen esta escala, pero la lógica de generación de vivienda social, pues es la misma. No hay una reflexión que vaya más allá de eso, ¿no? Es un poco lo que se les demanda. Entonces aparecen conceptos, como decíamos, como desterritorialización, propuesto por Santos, por Mañagui, de ciudad genérica, propuesto, bueno, en este caso por un arquitecto, Koolhaas, de desastres urbanos, por un filósofo, Paco, y como decíamos, de no lugares, por un antropólogo, Marc G., ¿no? Que de alguna manera están señalando, poniendo el dedo sobre esta situación que se está viviendo actualmente. Siguiente. Pero por otro lado, como decíamos, hay una tensión. También hay esfuerzos en distintos lados del mundo, distintas posiciones que se apuntan hacia la reterritorialización, ¿sí? Que tiene que ver con la recuperación de los valores territoriales locales, con el fortalecimiento de las identidades, como veníamos hablando, y que se va a focalizar entonces en el espacio de vida y en el espacio vivido, en las prácticas y en las representaciones, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, no implica desconocer las dinámicas y condicionamientos globales, sino más bien posicionarse frente a ellos a partir de construir nuestras propias identidades, que la identidad no solamente tenemos que pensarla en términos históricos, pasados o tradicionales, ¿no? También pueden ser identidades proactivas, es decir, identidades como voluntades de construir otra cosa, ¿no? En ese sentido también. Y en todo caso, esta corriente se funda más en la solidaridad que en la competitividad, que es el término, ¿no?, que manejan las empresas, pero también en planificación. También. Los territorios tienen que ser competitivos, nos dicen, ¿no? Entonces hay que planificar para eso. Siguiente. ¿Qué nos va a decir Milton Santos? Cada lugar es al mismo tiempo objeto de una razón global, evidentemente, porque no te puedes desconectar del sistema mundo, y eso no es de ahora, estamos hablando de siglos y siglos atrás, que funciona como un sistema mundo, y de una razón local, ¿no? Que conviven dialécticamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí la visión de la historia, podemos ver que hay dos visiones, la visión del territorio como simple soporte, donde la historia es un cliché, como en el caso del turismo, ¿no? El turismo te vende pedacitos de la historia y utiliza la historia en términos de competitividad, ¿sí? Lo hace así. Pero por otro lado, también hay el exposesor histórico, la identidad, la memoria de los lugares, que tiene que ver con la gente, con sus formas de vida, con las colectividades, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un poco lo que está en el debate. Adelante, Marcela. Para cerrar esta parte, entonces, tenemos por un lado la idea del hábitat, que de alguna manera es lo que está definiendo y ha definido a lo largo del último siglo y actualmente los procesos de planificación, y por otro lado la idea del habitar, ¿no? El habitar ligado al estar, que tiene que ver con una localización, ¿no? Y entendido como un dispositivo tecnoburocrático. Por otro lado, el habitar relacionado con el hacer, y que está relacionado en todo caso con la vida cotidiana, con la praxis, con la práctica social. Entonces, el primer concepto relacionado con lo homogéneo, con lo ordenado, con la sectorización, con la fragmentación, la sectorialidad y la idea de sistema. Y el concepto de habitar relacionado más bien con la diversidad, con la alteridad y el reconocimiento del conflicto, con la articulación y la mixidad, bueno, que es otro concepto también de heterogéneo, con la continuidad, con la complejidad y la idea de totalidad concreta, ¿no? De lugares concretos con problemáticas concretas, ¿sí? Toda esta idea se va a traducir precisamente en términos de planificación, de gestión del territorio en una escuela que entendemos que es la racionalista funcionalista, ¿no? Y que en el país, vamos a ver algunos ejemplos de Cochabamba, digamos que el último gran documento va a ser el de política de ciudades. Desde mi punto de vista sigue toda esta lógica, ¿no? Incapaz de romper con esa lógica. Del 2021 creo que es la política de ciudades, hecha por ONU Habitat, ¿no ven? Desde mi punto de vista, bueno, lo he escrito varias veces, un verdadero desastre de política porque no toca las cuestiones fundamentales. No habla de espacio público, no habla de acceso al suelo, no habla de vivienda, ¿no? Entonces ya tiene una política coja, ¿no? Y bueno, y por otro lado aparecen una serie de urbanismos alternativos que veremos algunos de ellos también. Siguiente. Hasta ahí. Bueno.
A partir de esto, la idea era que de esta primera parte, que podamos trabajar un poco en pequeños grupos, discutiendo precisamente cuáles son los problemas. Bueno, yo les voy a dar la guía, las preguntas para discutir, y que después podamos debatirlas. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuántos somos? 5, 6, 10, 11, ¿no? 12. No, si te contaba, ya salió de ella. Podríamos trabajar, puede ser dos grupos de 6. Pueden ser dos grupos de 6. Y después, en el caso de quienes nos acompañan desde otras ciudades, armaríamos, Marcela, y tenemos una distribución por ciudad. Allá. Entonces podríamos trabajar por salas, pues las 4 salas. La idea es que después podemos escucharlos a ellos. Allá. Digo, para discusión, que no queden fuera. Entonces, permítame, aquí tengo la guía de cómo vamos a trabajar. Entonces, armamos los grupos, en este caso, de 6 personas aquí, en el caso allá por las salas. Un poco es a partir de lo que hemos visto y sobre todo de su experiencia, ustedes de la ciudad, todos vivimos en ciudad, ¿no? Que discutamos, bueno, cuáles son esos elementos que hacen a la problemática urbana y que podamos identificar tal vez los más relevantes desde la visión de ustedes, ¿no? Después las vamos a discutir, por qué sí, por qué no, o cómo se articulan unas con otras. Entonces, lo que yo les propondría es que, pues ya estamos ordenados en que cada grupo, todos tenemos hojas y papeles, ¿no ve? Perdón, lapicero y unos 10 minutos, cada uno de los participantes, y tanto en las salas también, cada uno, anote cuáles creen que son los principales problemas urbanos, ¿no? Pero eso de manera individual primero. Pueden ampliarlo. Vamos a ver que después hay varias similitudes, aunque pensemos que no, en muchos casos, ¿no? Evidentemente, la escala de los problemas es distinta, pero entonces, primero, esos 10 minutos, digamos, para que cada quien, tranquilo, plantee, escriba cuáles son esos principales problemas urbanos y si quieren por qué, bueno, cada uno es libre de anotar eso. Después vamos a trabajar ya la discusión grupal de todos los problemas que cada uno plantee. Hay que identificar, bueno, cuáles son los más relevantes, ahí la discusión entre ustedes. ¿Cuáles y por qué? Y eso los anotaríamos también en una otra hojita, pero ya es una hojita grupal. Y en función a eso y a su argumentación, pues después tendríamos el debate. Tal vez como guía hay 3 preguntitas, ¿no? La naturaleza del problema, los factores principales y los desafíos. Pero primero trabajen ustedes y después voy a cada grupo y les vamos a pasar también la guía allá para trabajar. Entonces, 10 minutos más o menos, tranquilos, cada quien anote cuáles son los principales problemas urbanos desde el punto de vista de ustedes, porque cada uno también viene de distintos lugares, ¿no ve? Con distintas experiencias, con distinta formación, etcétera, etcétera. Cada uno, ¿cómo ve? ¿Cuáles son los principales problemas urbanos? Entonces, para nuestros cursantes, perfecto. Excelente. Entonces, bueno, ya supongo que ya han escuchado entonces las instrucciones, ¿no? Damos 10 minutos y cada uno de los participantes anota todas las ideas que se le ocurran, que hacen parte de la problemática urbana, para después discutirla un poco en grupo y tener una posición grupal al final. Pero voy a explicar la otra fase también. A ustedes un poco a percibir, en cada ciudad hay procesos de expansión urbano desregulados, como llamamos, es decir, no controlados, no planificados, etcétera, pero tienen distintas particularidades, ¿no? En el caso de La Paz, por ejemplo, específicamente ellos decían, pues, esta construcción en áreas de riesgo y en áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Sabemos que es así, ¿no? Una expansión que se da en zonas que no serían las aptas para construir, ¿no? Por pendiente del suelo, por tipo de suelo, etc. En el caso de Cochabamba, no tenemos tanto ese problema técnico
en la construcción. Si bien la expansión urbana se ha generalizado en las serranías, porque bueno, un poco la tierra más plana, digamos, ya está ocupada. Afortunadamente todavía no, todo después vamos a ver algunos planos mañana, ¿no? Para ver dónde. Y bueno, en el caso de, no teníamos de Santa Cruz, pero en el Santa Cruz no existe un límite, por ejemplo, a la expansión, digamos un límite geográfico, vamos a decir, ¿no? Sí existen otro tipo de límites ecológicos, ecosistémicos, normativos también, que han sido transgredidos. Entonces, ahí hay dos cuestiones importantes, la cuestión de la planificación y la expansión. Ha sido importante también, creo, interesante que haya aparecido como un problema el crecimiento en altura también, el crecimiento vertical, ¿no? Porque muchas veces no lo visualizamos como un problema. El discurso en términos generales en nuestras ciudades es que es mejor construir verticalmente porque hay mayor densidad. Evidentemente, la cuestión de la densidad es uno de los problemas también centrales en nuestras ciudades. Es decir, las densidades poblacionales son bajísimas, ¿no? En Santa Cruz de manera dramática, en Cochabamba también, calculamos que el área urbana estamos hablando de 40 habitantes, ¿no? Hectárea, en términos generales, que es bajísimo. Si comparamos con ciudades de afuera, ni hablar. Pero si, digamos, pensamos en una densidad media de 100 hectáreas, toda la población del área metropolitana en Cochabamba entraría solo en el municipio de Cochabamba, ¿no? Y eso que 100 habitantes hectárea todavía es una densidad baja, ¿no? De acuerdo, vamos a decir, a normas generales, más o menos dicen que entre 250 y 300 habitantes hectárea sería una población sostenible, vamos a decir, en términos de ocupación. Entonces, nuestras densidades son paupérrimas. Tiene que ver con la expansión horizontal. Y decía, lo de vertical me llamaba la atención que aparezca, o sea, me parece bien que aparezca como elemento, creo que en dos de los grupos, porque al final genera también toda una serie de problemas que muchas veces no visualizamos. Hay un discurso que nos dicen los constructores, hay que construir en altura para densificar, pero cada vez que hacemos un estudio sobre cuántos de esos departamentos están habitados, tenemos pues que menos de la mitad están habitados, es decir, la gente no está viviendo ahí, se usa para alquilar, se usa para otras cosas, hay un movimiento, hay muchos tiempos que no vive nadie, entonces también evidentemente, creo yo, tiene un impacto en el territorio. Por eso resaltaba y me parecía interesante que haya aparecido la construcción vertical. Los condominios también, ¿no? Estos cerramientos que generan segregaciones. Un poco vamos a discutir también mañana, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos pensar lo urbano cuando me segrego? De alguna manera estoy negando lo urbano, ¿no? O sea, es como cuando yo soy muy crítico con las ideas de ecopueblos, etcétera, ¿no? Es negar la ciudad, me voy lo más lejos y al final, ¿qué me importa lo que suceda allá, ¿no? En la ciudad, ¿no? O sea, no es un proyecto al final de sociedad en términos de que sea sostenible, pues no todos nos vamos a ir a vivir a ecopueblos, ¿no? Y al final, si nos vamos todos, pues vamos a hacer tiras a otros lugares, ¿no? Entonces, hay esas cuestiones que me han parecido interesantes de lo que han planteado. Obviamente, eso está relacionado con la gobernabilidad, la gobernanza y los procesos que son débiles en nuestros municipios, ¿no? Son débiles en la medida en que también en muchos casos los gobiernos municipales, las autoridades, actúan de manera coordinada con el sector inmobiliario, ¿no? Por eso no hay control, por eso hay regularizaciones cada vez, ¿no? No sé si han escuchado, pero hay proyectos, Mi Casa, tal, eso ha sido a lo largo del tiempo, regularice, regularice, regularice. Entonces, como alguien decía, estamos yendo por detrás de ese proceso expansivo, ¿no? En la planificación. Aparecía también la cuestión de espacio público, en algún caso, en otro caso relacionado con áreas verdes también, en el 2 también el espacio público. Evidentemente decíamos, si lo urbano se juega en el espacio público, pues el espacio público debería ser algo central en la reflexión de la planificación, ¿no? Y lamentablemente no lo es. Veremos algunos ejemplos, ya lo han planteado, ¿no? Por ejemplo, bueno, alguien dijo con modelos del exterior, no creo que sea tanto así, sí en ese ejemplo, ¿no? Que es patético, vamos a decirlo, en el de la laguna de Coñacoñ. Pero en términos generales también hay un repertorio muy limitado de lo que ofrecemos a la población en términos de espacio público, ¿no? Veremos algunos ejemplos. Pero sí, el espacio público considero también que es una de las cuestiones centrales en todas nuestras ciudades, ¿no? Entonces, ese control de áreas verdes, el proceso de avasallamiento, ya hablamos, y obviamente
bueno, en el caso de Tarija decía limitación en el acceso a servicios básicos. Ese es un resultante de este proceso expansivo no planificado. Porque al final, si yo me compro un lote en un lugar y está regularizado o se regulariza, pues tengo el derecho a exigir tener servicio básico. Pero como hay tan poca densidad, al gobierno municipal, digamos que alguno de nosotros es alcalde y tengamos toda la voluntad de hacerlo, ¿no? Resulta una inversión millonaria. Llevar redes donde existe tan poca cantidad de gente. No sé si me entienden, ¿no? El costo es demasiado alto. Entonces, ese proceso expansivo se traduce también en estas deficiencias en el acceso a servicios, que obviamente todos deberíamos tener acceso a servicios, pero de ahí surgen esas deficiencias. Se ha hablado entonces, decíamos, bueno, solo Tarija habló de la cuestión, no, si no me equivoco, de la cuestión de los residuos sólidos, o por lo menos de lo que anoté, ¿no? Que también es un grave problema, ¿no? O sea, que nosotros cochabambinos sabemos de memoria, pero en cada ciudad, evidentemente, si nos ponemos a charlar con los tarijeños, con los cambas, con los paseños, pues siempre aparece el problema de la gestión de residuos sólidos. ¿Qué hacemos con la basura? ¿Cómo la gestionamos? En el caso de Cochabamba es dramático porque ya está dentro de un área urbana, ¿no? Cara a cara, ¿sí? Ha quedado adentro. Y no se visualizan soluciones, como ya sabemos. El alcalde ha pedido otro tiempo más y así vamos desde que se abrió, creo, el 88 o el 89, que era solamente un lugar para el compostaje, cara a cara. Después se volvió botadero, después un desastre. Después se manejó de alguna manera un poco más equilibrada, pero obviamente todavía sigue generando serios daños ambientales y obviamente a la población del entorno, ¿no? Entonces creo que esos son los elementos a reflexionar. Tiene que ver con esta cuestión de la planificación y la gestión, evidentemente. Vamos a ver esos elementos, el día de mañana vamos a puntualizar a propósito de ellos, ¿no? Y alguien dijo el acceso al suelo, ¿no? Yo creo que está relacionado con todo lo que hemos hablado. Es decir, si no generamos mejores condiciones de acceso al suelo para la gente, o sea, este patrón va a seguir, porque ¿qué hace alguien que quiere vivir en la ciudad y no tiene mucho dinero? Tiene un poco. Busca el último rincón y ahí compra, no te queda otra. Yo creo que no es que quieras vivir ahí. Eso es porque también la institucionalidad no genera otros mecanismos de acceso a suelo que llamamos cualificado, ¿no? Servido, con servicios, etcétera, etcétera, que podría hacerlo. Entonces ahí viene, veremos, en planificación, por ejemplo, hay el desafío, se plantea en otros lugares y creo que hay que plantearlo ahora que vienen elecciones, es construir la ciudad sobre la ciudad, ¿no? Es decir, pensar cómo hacemos para que nuestra ciudad, porque al final si ustedes caminan ahora el centro un poco más tarde, van a ver todo apagado. Y de hecho de día, ¿no? Vemos hasta el segundo piso está usado y después. Entonces hay un parque construido, que se llama un parque inmobiliario, totalmente inutilizado. ¿Cuáles son las políticas del gobierno municipal respecto a eso? En otras ciudades de Latinoamérica, porque no es necesario irnos más lejos, existen políticas. Si no se le da un uso, eso tiene que ir a favor del gobierno municipal, que le tiene que dar un uso residencial, porque así generamos densidad, diversidad, mixidad, etcétera, ¿no? Entonces no son cosas que uno se inventa, sino que ya son aplicadas. Colombia, Brasil, Uruguay, ¿no? Ya existe esa normativa, que ayuda un poco precisamente a incrementar lo que se llama la compacidad de la ciudad, que sea más compacta, ¿no? ¿Por qué no vamos a hacer la gran manzana de Nueva York? Nunca, ¿no ve? Pero unas densidades que nos permitan realmente gestionar mejor nuestro territorio, porque muchos de los problemas de contaminación están relacionados con este proceso de expansión en cada una de nuestras ciudades, ¿no? Entonces yo creo que ahí están un poco las claves para reflexionar. Pues el día de mañana, en función a la problemática urbana hoy, me voy a centrar obviamente en la problemática de Cochabamba, pero vamos a ir viendo todos estos aspectos, bueno, viendo un orden, bueno, qué es lo que está jugando, qué condiciones y cuál es la situación actual respecto a ellos. Después ver un poco los enfoques generales de planificación, un poco la normativa general, que ustedes tengan idea cuál es la que se aplica. Y por último, algunos aspectos respecto a la situación de los estructurantes naturales y áreas verdes en el caso de Cochabamba, ¿no? Para cerrar, también considerando la temática del curso, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere opinar algo, o por ahora no, porque mañana igual vamos a trabajar un ratito con
después de que veamos esto, pues tratar de cerrar también, bueno, entonces, ¿qué perspectivas? ¿Cómo? Esa es la idea. Ustedes pueden ir pensando un poco, bueno, ¿qué alternativas? ¿No? Muchas veces la buena voluntad, o generalmente la buena voluntad no alcanza, ¿no? Entonces hay que ir pensando, bueno, ¿cómo hacemos? Porque es una situación compleja, como vemos, sumamente compleja. Entonces, con eso concluiríamos el día de hoy. Muchas gracias a las que están presentes y muchas gracias a quienes nos acompañan de las otras ciudades. Saludos y nos vemos el día de mañana.